tenemos que hablar de esto, tenemos que decir a las personas que no se pueden arriesgar por buscando una cirugía barata, lo que le cuesta la vida. Vamos a hablar sobre este tema tan importante para que nadie más pierda la vida por una mala orientación. Vamos con el doctor Fernando Neira Carpio a hablar sobre este tema, cirugía segura. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, y muchas gracias nuevamente por estar en su programa. Efectivamente, la cirugía segura es un término acuñado para que podamos los pacientes tener la tranquilidad que donde nos operamos y con quién nos operamos se cumplan ciertos procedimientos que finalmente van a garantizar que su cirugía salga bien y que usted tenga una buena salud, la recupere después de la intervención. Hay muchísimas cosas que usted debe preguntar a su médico, debe preguntar en la clínica en la que lo operan para que no ocurran este tipo de contingencias. No es la primera vez que en Perú, en Lima, fallecen pacientes que han sido intervenidos en clínicas que no tienen todas las garantías del caso o por equipos médicos que no necesariamente son especialistas que han sido acreditados por el colegio médico o por su propia especialidad. Entonces, a mi parecer, son 4 factores importantes para garantizar una cirugía segura. El primero es que el paciente se encuentre bien de salud y para ello hacemos una serie de exámenes que son protocolizados, ¿no? Dependiendo de la institución, para saber si el paciente está en buen estado. El segundo punto es el médico o el equipo médico al cual uno coloca su cuerpo para poder ser intervenido, el cual debe estar encabezado por un especialista, sea de la especialidad que vaya a elegir el paciente, que sea registrado, y eso es muy sencillo de conseguir si ustedes se dirigen al colegio médico o entran a su página web. Ahí hay un punto donde uno puede investigar si es que tiene o no tiene especialidad, sus acreditaciones, tanto del médico, del cirujano, del anestesiólogo y del equipo de enfermería que participa. El tercer punto importante es la clínica en sí, la infraestructura y el equipamiento médico. Si contamos con una clínica que reúna las condiciones que exige la normativa del Ministerio de Salud, de su salud, pues tenemos ese punto cubierto. Si tenemos también el equipamiento de primera, el equipamiento moderno que exige la normativa, también es un punto a favor. Y por último están los procesos, los procedimientos. Una clínica es exigida por la normativa de cumplir ciertos protocolos, ciertas exigencias mínimas que deben ser protocolizadas. Y estos procedimientos deben ser muy claros para el paciente. Si la clínica no los tiene, pues probablemente vaya a haber este tipo de errores que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Han sido varios pacientes y lamentable lo que ha sucedido con ellos, pero que pueden haber sido prevenidos fácilmente, doctor. Una cosa muy importante que refirió el doctor Neira, a ver, cuando el médico que te va a operar te pide los riesgos prequirúrgicos, es importante que tú seas consciente de que lo que te están pidiendo es lo mínimo indispensable para poder asegurarte que tú puedas resistir la cirugía. Muchas veces el paciente tiene el concepto equivocado de que se le quiere sacar plata, ¿no? Adicionalmente al pedirle tanto de exámenes. Es cierto, porque de todo hay en la viña del Señor, que hay algunas clínicas que exageran en eso con vista a hacer un poco más de caja. Eso obviamente es lamentable, pero ningún médico te va a operar si no sabe cómo está tu hemograma, porque si tienes infección, ¿cómo te opera? Ningún médico te va a operar si no saben cuánto está tu hematocrito y tu hemoglobina, porque anémico, ¿cómo te va a operar? De repente estás anémico y sangras más anemia, te mueres. No. El médico tiene que ver cómo están tus pulmones, porque obviamente si no respiras bien, ¿cómo está tu corazón con un electrocardiograma? Te van a anestesiar, ¿cómo vas a resultar? Otra cosa es cómo está tu coagulación. Si tú no coagulas bien, o sea, te vas a desangrar. ¿Cómo está tu hígado? ¿No? ¿Cómo está tu glucosa? De repente tienes la glucosa altísima o muy baja. Tus pulmones. ¿No? ¿Cómo están los pulmones? A ver, también el médico tiene que cuidarse que no vayas a contaminar a todo el mundo. ¿Y cómo está? Si tienes COVID o no tienes COVID. Y también el médico tiene que cuidarse que si se pincha con tu sangre, él no se vaya a contaminar de una hepatitis B o de un SIDA.
¿no? Entonces, todos esos exámenes, ¿no?, son necesarios. Y eso es un punto muy importante, de que vayas con todos tus exámenes y siempre un cardiólogo, ¿no?, revise tu corazón, un examen antes de ser operado. Lo otro es lo que dice el doctor. No, una cosa es el médico cirujano y otra cosa es ser de repente un médico, o muchas veces que ni médicos son, que quieren realizar estas operaciones que son delicadas. Para eso entras al colegio médico y buscas quién es el nombre de su colegio médico, quién es, dónde trabaja, eso. Otro es que te operen en una clínica, que no te operen en un kiosco, no te pueden operar en un consultorio. Porque a la hora que haces un paro cardíaco, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer masaje, respiración boca a boca? No, tienes que estar bien equipado. Y también los procedimientos que sigue una clínica, ¿no?, que hacen que tú tengas una seguridad. Y obviamente la evolución, el seguir al paciente para evitar las complicaciones postoperatorias. Eso evita que hayan desenlaces fatales como los que han ocurrido. ¿Qué más, doctor Neira? Bueno, en virtud a ello, justamente quiero mencionarles a todos nuestros televidentes que Clínica Binomium, inaugurado nuestro nuevo local en la avenida Benavides, 3837, en el cual tenemos todo lo que la normativa nos obliga a tener y más aún, con la finalidad, como dice usted, doctor Macé, de que podamos darle seguridad al paciente. Contamos con 2 salas de operaciones, con personal capacitado y todos los protocolos que son necesarios, ¿no? Banco de sangre, protocolos de seguridad, también convenios con ambulancia, con otras entidades de mayor nivel para poder cubrir cualquier eventualidad, y sobre todo con un equipo médico y profesional de enfermería que tiene la experiencia, tienen muchos años trabajando en cirugía plástica, y podemos garantizar al paciente la mejor de las atenciones y los mayores cuidados. Ok, entonces, ¿cuál crees, al margen de creerlo, sino de las estadísticas, de los temas que ustedes discuten en los congresos que hay, cuáles son las causas, hablando ya fisiopatológicamente, de que llevan a la muerte a un paciente por una mala praxis, ¿no?, por una descoordinación? ¿Cuáles son los sucesos que llevan a la muerte a un paciente? Primeramente debo decir que la mayoría, yo diría el 99.9% de los casos que se han estudiado por complicaciones en cirugía plástica y en otras especialidades son prevenibles. Y ahí está el detalle, ¿no? Como usted lo dijo, identificar factores de riesgo. Y también dónde y con quién se operan. Los factores de riesgo, por ejemplo, en una cirugía de estética, en una cirugía plástica, vienen a ser muy, muy numerosos, como son, por ejemplo, mayor de 60 años, obesidad, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, diabetes, hipertensión, pacientes que son fumadores crónicos, pacientes que hacen viajes largos y que quieren operarse el mismo día. Todo ese tipo de factores va a ir sumando en un score en el cual, si tenemos 1 o 2 factores, es posible operar un paciente. Pero si contamos 3 o 4 factores, hay que postergar la cirugía con la finalidad de bajar esos factores de riesgo, como puede ser, por ejemplo, una anemia o una diabetes no diagnosticada. Entonces, bajamos esos factores. Pero si tiene más de 5 factores de riesgo, es preferible no operar a un paciente de cirugía estética. Recordemos que la cirugía plástica no es una cirugía de emergencia. O sea, no estamos en la obligación de hacerlo como si se tratase, por ejemplo, de una apendicitis, de una peritonitis, de una colecistitis, o de una fractura expuesta, en las cuales tenemos que hacer una cirugía para devolver la salud al paciente. En la cirugía plástica debemos prevenir. Y para prevenir es, bueno, estudiar al paciente bien y que el paciente también estudie a su médico bien, que le exija sus certificaciones, que le exija que esté en el colegio médico, pertenezca a una determinada especialidad, puede visitar los diferentes colegios de especialistas para poder corroborar ello, las diferentes sociedades de especialidades. Y luego ver que en la clínica están en la obligación los médicos, el director de una clínica, los cirujanos, de explicarle al paciente que ahí tienen todo lo que se necesita. El paciente puede verificar en su salud, en el Ministerio de Salud también,
que la clínica cuente con todos los permisos y con todas las autorizaciones correspondientes. Así que creo que esas pautas van a darle al paciente la tranquilidad y la seguridad de que puede ir con ese médico, con ese especialista y en esa clínica y con esos protocolos a operarse en seguridad. Ok, antes de terminar, para explicar una de las causas que menciona el doctor Fernando Neira. Yo entiendo que hay mucha gente que vive en Jaén, que vive en Juliaca, que vive en Tingo María, y junta su platita porque quiere mejorar en algo, su naricita, su pancita, su tetita, su potito, todo quiere mejorar. Está bien, mejora. Tiene ansiedad. Dice, no, pero estoy un poco aguja, no tengo platita. Ya viajo toda la noche, voy donde el doctor Fernando, le toco la puerta, me echo en la camilla, doctor, opéreme. No se puede, ¿sabes por qué? Porque si ese paciente viaja de tan lejos, 12, 14 horas, viene todo arrugadito en el bus, ¿no? Y entonces, como no tiene movilidad de sus patitas, ¿no? No hay una buena circulación. Y entonces se puede generar ahí trombos. ¿Qué pasa si el trombo se ha juntado toda la noche y en plena operación se desprende un pedacito de coágulo, es arrastrado hacia el corazón, embolia pulmonar? Se puede morir el paciente. Cosas como esa tienen su explicación que ahora nos gana el tiempo. Pero por eso, si te vas a operar, no te desesperes, ¿no? Llega un día antes, 2 días antes, y también calcula para que tengas un postoperatorio. No voy a hacer que te operas, quieres regresar rápido a tu casa para ahorrar tu platita, se te infecta un punto, una desgracia. Por todo eso, que no pase estas cosas, ojo al piojo, ¿no? Vamos a seguir conversando más adelante con el doctor Fernando Neira. Muchísimas gracias. Pero, ¿dónde te ubicamos, Fernando? Bueno, nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, que son de nuestra clínica, así como también pueden ingresar a redes sociales. Nos ubican como Dr. Fernando Neira y Clínica Binomium en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y en la nueva dirección, que como lo estoy mencionando, a partir del 1 de octubre, ya en nuestra clínica en la avenida Benavides, 3837 Surco. Ok, entonces ahí ya tienen, tomen nota, doctor Neira, cirujano plástico, 901-625-191. Acá hay otro teléfono, 975-020-087. Ok, Clínica Binomio.